Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Es el post. La sesión del día de hoy. El día de hoy nos acompaña el doctor Mauricio Moreno Aguilar. El doctor tiene la especialidad en medicina interna y geriatría. Él actualmente forma parte del grupo de trabajo de Bayer. Y hoy precisamente nos va a dar el tema sobre el riesgo tromboembólico que existe, especialmente en pie y tobillo. Sabemos, en función a las revisiones, a la experiencia, a lo que han estudiado y han visto, que la mayoría de los problemas se circunscriben a cirugía de cadera y cirugía de rodilla. Sin embargo, el pie y tobillo está un poco olvidado. Platicamos ahorita que es un terreno un tanto virgen, porque la mayoría de los estudios no toman en cuenta el pie y tobillo. Entonces, para abordar más a fondo el tema, pues que mejor que un experto, doctor, y gracias por haber aceptado. Gracias, bueno, gracias por el tiempo, estamos muy ocupados. Y, bueno, esta plática de entrada, el título era difícil ponerlo porque un riesgo de trombosis es una cirugía donde hay poca evidencia de si hay mucho, poco o bajo riesgo. Realmente es difícil como poner estratificación de riesgo porque tampoco hay escalas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede poner? Entonces, voy a tratar de explicarles un poco lo que encontré en la literatura. Hay mucha controversia, hay evidencia por registros, por ensayos clínicos, finalmente un metaanálisis que salió hace una semana. Entonces, las guías, tanto las inglesas NICE como las del ACCP, manejan sobre todo y se enfocan a cadera-rodilla. Entonces, en pie y tobillo creo que es un área bastante virgen todavía, a pesar de que hay muchísimas cirugías de este tipo anualmente en todo el mundo. Hay muy poca información. Mi conflicto de interés, soy empleado de Bayer. Los objetivos que voy a platicar el día de hoy son generalidades de epidemiología, mucho extrapolado de cadera y rodilla, que es de hecho gran parte de la información y las recomendaciones que se hacen para el pie y tobillo. La evidencia que hay de trombofilaxis, aquí es donde nos enfocaremos yendo de registros, ensayos clínicos hasta metaanálisis. Y tromboprofilaxis, algo muy importante es ver cómo percibe el médico cirujano ortopedista la tromboprofilaxis en este tipo de cirugía y cómo lo percibe el paciente, ¿no? Que creo que es importante saber esto, que depende mucho del apego a tratamientos, ¿no? Y finalmente voy a tratar de englobar información de factores de riesgo y factores asociados, muchas veces no son de riesgo porque no son cohortes, pero factores asociados y recomendaciones que hacen los expertos. En generalidades, estas son como información derivada de las guías del 2012, son las últimas que salieron, donde se habla de en qué tipo de pacientes podemos englobar de acuerdo al tipo de cirugía. Entonces, realmente, en estas guías se trató poco al paciente, ¿no? Porque sabemos que los pacientes no son universales y el tipo de cirugía no aplica a todos los pacientes, ¿no? Entonces, estas guías se enfocaron mucho de acuerdo al tipo de cirugía, su riesgo de trombosis es tal, pero no están tomando en cuenta el riesgo del paciente. Entonces, esto de entrada como que no pinta tan bien. De hecho, hay muchas editoriales y cartas al editor que han salido, incluso corrientes y grupos de médicos que están en contra de no seguir estas guías. Precisamente por esto, porque si nos enfocamos solamente en el tipo de cirugía, va a haber sobreuso de la tromboprofilaxis o al revés, ¿no? Que no estemos usando en el paciente porque lo consideramos de bajo riesgo, pero es un paciente de alto riesgo realmente. Entonces, de entrada, un procedimiento ortopédico como el tipo de cirugía de columna ya es un riesgo muy alto por el tipo de cirugía. Trauma mayor, pacientes politraumatizados, cualquier tipo, ya es considerado de alto riesgo y se enfoca mucho en este tipo de cirugía, cadera y rodilla. Procedimientos médicos o quirúrgicos, esto depende mucho. Algunos recomiendan inclusive considerar el estado previo del paciente. Si el paciente era considerado un paciente que se movía plenamente y que sus posibilidades de rehabilitación postquirúrgica son muy altas,
quizás este paciente sea de bajo riesgo, aún teniendo un riesgo moderado. Un paciente de un riesgo moderado que se somete a una cirugía, pero sabemos que al día siguiente se va a parar a caminar, posiblemente no sea de riesgo moderado, sea de bajo riesgo. Entonces, incluso en estas guías todavía hay mucha controversia y criterio del médico en qué paciente usar y no usar, ¿no? Que las guías son precisamente eso, es una pauta nada más para que el médico trate de guiar su terapia, pero no es una Biblia ni tampoco una receta. Cirugía ortopédica, si consideramos la cirugía ortopédica y trauma, estas son las cirugías solamente después de lesión de médula espinal, las de más riesgo de trombosis. Por ello es que este tipo de cirugía, el modelo ortopédico en un paciente, es el primer modelo que se prueba para heparinas, heparinoides, inhibidores de factor 10, trombina. Todos los fármacos, primero para demostrar que tienen eficacia, necesitan tener un desenlace frecuente, que en este tipo de cirugías, por ser un desenlace muy frecuente, requieren poca muestra de pacientes para poder demostrar eficacia, y entonces es un estudio barato y seguramente efectivo, ¿no? Entonces, por eso el modelo de cirugía ortopédica es el primer modelo donde se prueban todos los fármacos nuevos para trombosis. Y ya luego se van que a fibrilación auricular o esto o lo otro, pero primero es ortopedia, porque es el riesgo más alto que hay. En pacientes sin tromboprofilaxis, ¿qué sucede sin tromboprofilaxis? Pues si no hacemos nada, obviamente estos son registros históricos, actualmente ya las guías van a que se tienen que hacer algo, pero en registros históricos en cadera, vemos que trombosis venosa profunda se presenta casi un 60% y embolismo pulmonar varía, ¿no? Pero acá, perdón, es 2.8, no 28, casi hasta un 3%. Entonces, sabemos que si no damos, se presenta en un porcentaje muy alto estos eventos, que son eventos que van a tener consecuencias en el paciente para toda la vida, a diferencia de una hemorragia. ¿Sí? Dígame. ¿Estas cifras son representativas de la población general si tomar variables dependientes? Solo general, doctor. Son epidemiológicas de Estados Unidos, históricas de Cortes. Son población general, no está tomando en cuenta edad, nada. Solo la intervención. Solo la intervención y en cualquier población, ¿no? Como muy general, ¿no? Digamos, están sumadas todos los grupos de pacientes. En rodilla, si no hacemos tromboprofilaxis, también tenemos estos porcentajes, hasta 85% de TBP y embolismo pulmonar cerca de 10%, ¿no? Siendo mortal casi 2%. Entonces, rodilla es un evento mucho más trombogénico que cadera para fines de no dar tromboprofilaxis. El costo de la enfermedad, estudios de costo, ahorita estamos en vivo. Todo lo que es medicina son recursos finitos y actualmente no solo México, sino todos los países están en crisis. Y lo que sucede ya en cualquier institución que regula las aprobaciones de nuevos fármacos, farmacoeconomía es prioritaria, ¿no? De hecho, la formación de medicina incluso ya se están incluyendo temas de farmacoeconomía en algunas universidades. Y diplomados de farmacoeconomía cada vez salen más y más y más. Ya hay diplomados en línea que son gratuitos. O sea, ya la información de qué tanto cuesta algo y de qué forma estoy reduciendo este costo, ya es algo que todos los médicos tenemos que manejar. Inglaterra, por tradición, las guías NICE y todo lo que rige las guías NICE, y en Estados Unidos con Medicare, seguían en esto, ¿no? México ya está empezando, Cofepris, de hecho, ya lleva muchos modelos de farmacoeconomía desde hace ya varios años, y se tiene que demostrar beneficio y que sea una terapia dominante para que pueda entrar directo a un cuadro básico. Y si fuera una terapia no dominante me refiero de que sea más eficaz y más barata. Eso es una terapia dominante, que es muy difícil, ¿no? Conseguir una terapia más eficaz y más barata. Generalmente terminan en más eficaces y más caras. Entonces, generalmente, los nuevos fármacos sobre todo. Y sabemos que este evento de trombosis es un evento que es muy caro para el Reino Unido, acá está la cifra en euros, y que si englobamos el costo total de la cirugía ortopédica y el paciente, la atención del paciente, si el paciente presenta una trombosis, cerca de la mitad del costo total de esa atención es por el evento de trombosis, no por la cirugía ni por la estancia. Entonces, prevenir una trombosis es algo que es costo efectivo, ¿no? Para cualquier institución de salud. Ahora estamos en la pregunta de cómo hacerlo, ¿no? En pie y tobillo, la evidencia que hay
les muestro el último registro, que es el 2011. Es cerca de 80,000, más 80,000, 88,000 pacientes con diversas cirugías de pie y tobillo, desde artroplastía, cirugía de unión de metatarso, ¿no? Y esta es la población total, son cerca de 88,000 pacientes. Un registro en Estados Unidos en donde todos los pacientes que ingresaban con este diagnóstico, alguno de estas cirugías se realizaba y le medían varios factores, principalmente factores sociodemográficos, que al final los meten en un modelo multivariable para ver si son realmente factores asociados o de riesgo. Algo importante a considerar, en esta corte utilizaron el índice de Charlson como una escala válida para suma de comorbilidades, que es una escala muy validada, traducida al español, y también comorbilidades de la historia clínica. Es muy importante considerar Charlson debido a que es una escala validada en diversas poblaciones, no solamente ortopedia. Y les comento esto porque al final, en el análisis que les voy a mostrar, uno de los factores de más peso que encontraron, que también fue parte de la inquietud de por qué dar esta plática, fue acerca de la comorbilidad, ¿no? Entonces me comentaba el doctor en ese entonces que pacientes diabéticos, pacientes con artritis reumatoide, este tipo de pacientes quizás se comportaban de una forma diferente, con un alto riesgo de trombosis. Incluso en esta cirugía de pie y tobillo, que les comento, tradicionalmente se ha considerado que tiene un bajo riesgo comparado a cadera y rodilla. Algo que vemos acá en este registro es que independientemente del tipo de cirugía, digamos, sumando todo, la prevalencia más alta de cualquier evento de trombosis fue de 0.28%. O sea, fue una tasa muy baja, que de hecho coincide con muchos registros, metaanálisis, 0.6, máximo hasta 1% llegan a algunos grupos de algún evento de trombosis, que aquí se engloba trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. Esta fue la cirugía más trombogénica y presentamos acá que trombosis venosa profunda se presentó en 0.11, embolismo pulmonar 0.15, entonces fue una tasa bajita. De entrada, con esta tasa bajita, lo que nos da es una dificultad para tratar de darle validez a los resultados, porque siendo los eventos tan escasos, realmente la asociación con un factor de riesgo va a ser muy difícil. Necesitamos que se presentara mayor prevalencia, pero desafortunadamente fue baja. Bueno, afortunadamente para los pacientes. Lo que encontraron acá es que en cualquier grupo etario, el índice de Charlson de más de 2, que generalmente muchísimos pacientes eran diabéticos, eso es uno, otro es edad. Entonces Charlson, englobando ya más de 2 factores, 2 o más, en cualquier grupo etario, esto era el factor como que más peso daba, ¿no? Ya sea el paciente joven o paciente viejo, con índice de Charlson mayor de 2, o sea, comorbilidad más de 2, ya presentaba un riesgo muchísimo más alto. Y esto fue parte de los resultados que les voy a mostrar. En ese análisis multivariado, lo que encontraron fue que la edad, como esto ya se ha demostrado consistentemente en todas las cohortes y registros, prácticamente en cualquier enfermedad la edad da más riesgo. Y la edad es un factor que significativamente daba más riesgo en cirugía de tobillo, hasta el doble de riesgo para presentar algún evento de trombosis, siendo más de 70 años casi 5 veces mayor. Índice de Charlson más de 2 daba una tasa de casi 5.3 veces más riesgo de trombosis. Y lo que me comentaban acá precisamente en este grupo, que los diabéticos se comportaban de una forma diferente, pues sí, ¿no? En este registro de 88,000 pacientes vemos que la diabetes, que tiene una nomenclatura obsoleta como no insulino dependiente, tiene una razón de riesgo de cerca de 15, ¿no? Entonces es lo que da más riesgo para cualquier paciente que venga con una fractura. Estos son cirugías de fractura, por fractura de tobillo. Entonces, fractura de tobillo, diabetes, el tener EPOC, bronquitis o enfisema, también dio cierto riesgo, y todos los demás factores no tenían un riesgo importante. Entonces, esto es muy importante considerarlo, porque al final, en la evidencia que les voy a mostrar de los demás registros, metaanálisis, se persiste edad y persiste Charlson. Diabetes, algunos dicen que sí, otros que no. Incluso hay otro registro que pone artritis reumatoide, que aquí me comentaron también como algo que ven que clínicamente se comporta diferente. Entonces, artritis reumatoide, otra corte también encontró que es un factor de riesgo. Entonces, parece que estamos igual, ¿no?
que siempre se ha pensado, ¿no? De que si el estudio es en Estados Unidos, que por qué no lo hacemos acá. Bueno, los mexicanos no somos marcianos, ¿no? Entonces creo que nos comportamos en algunas cosas muy similares a cualquier otro grupo de estudio. Un objetivo importante de este registro que se hizo en 2011, en 2007 salieron las guías NICE, en donde se sugería de una forma sutil que era válido considerar el tiempo quirúrgico de más de 60 minutos como un factor para dar tomoprofilaxis a todos. Entonces, lo que querían ver era si el médico adoptó estas guías en su práctica clínica, y para ello tomaron en cuenta 6 meses. El grupo, acá como verán, no son los 88,000 pacientes, solamente fueron los pacientes que llegaron 6 meses antes de la implementación de las guías en 2007, comparado con 6 meses después de la implementación de las guías. Y lo que encontraron es que la práctica es exactamente igual. O sea, el médico, al final las guías son una pauta, no son una biblia, una receta, ¿no? Que obliga al médico a hacer lo que las guías dicen. Y en estas enfermedades en donde el paciente es diferente y el riesgo es individual, las guías difícilmente iban a marcar esto. De hecho, en la siguiente imagen les voy a mostrar el exceso de costo, que de hecho son muchas críticas a las guías NICE, de que si alguien las sigue, el sistema de salud se va a colapsar, porque a todos hay que darles heparinas desde el momento de su llegada. Entonces, si hacemos esto realmente y seguimos la población que NICE dice es de alto riesgo, toda la población de los 88,000 pacientes, casi todos, entrarían en población de alto riesgo. Lo que encontraron en este análisis es que, de acuerdo al estudio, los pacientes que presentaron más prevalencia del promedio, que era la población de alto riesgo, más de ese punto 28 de prevalencia de trombosis, realmente acá era 57% y en todos los demás grupos 0. O sea, realmente a este grupo de pacientes son los únicos que hubiera valido la pena darles tomoprofilaxis, de acuerdo a este registro. Lo que encontraron como riesgo alto, como conclusión de este registro, es la edad, más de 50 años, y cada década incrementa el riesgo exponencialmente, y tener más de 2 comorbilidades. Y esto coincide, esta prevalencia, les comentaba, en algunas hasta de 0.6, 1%, pero otros grupos encontraron prevalencia de 0.3, 0.15, en este caso fue de 0.28, ¿no? Entonces, parece que son prevalencias que se han visto en otros grupos etarios, japoneses y suecos. Ensayo clínico, como ustedes ya sabrán, pues un ensayo clínico lo que demuestra casi a fuerza si sirve o no sirve, ¿no? Entonces, alguien se dio la tarea de hacer un ensayo clínico, que de hecho hay muy pocos en cirugía de pie y tobillo. Este ensayo clínico es no tan nuevo, de hace casi 10 años, en donde se probó una heparina de bajo peso molecular, dalteparina. Acá fueron 272 pacientes que ingresaban en forma consecutiva. Algo importante es que muchas veces el paciente no quiere entrar a un estudio o el paciente no quiere recibir la tomoprofilaxis. Aquí empezaron con un poquito más de 700 pacientes para sugerirles si querían entrar al estudio de tomoprofilaxis. Muchos no accedieron, de estos luego algunos no tenían información en el expediente, como pasa en la vida real. Y al final lo que encontraron eran pacientes que habían sufrido una fractura de tobillo, digamos ese grupo de más riesgo dentro del tobillo. Llegaban y si el paciente se operaba dentro de las primeras 24 horas, no le daban heparina hasta después de la cirugía. Si el paciente tardaba más de 24 horas en operarse, ya lo consideraban un paciente de alto riesgo y le daban heparina prequirúrgica, dalteparina. Todos los pacientes, los 272, recibieron dalteparina 5,000 unidades subcutánea una vez al día por una semana. Y este grupo de una semana, al final de este tiempo, se aleatorizó para recibir placebo, que es una inyección solamente de solución salina, o dalteparina durante 44 días más. Entonces, al final se completaron un grupo que recibió una semana de dalteparina contra un grupo que recibió 6 semanas de dalteparina. Y el seguimiento que hicieron para búsqueda de trombosis lo hicieron de 2 formas. Por venografía, que esto es una forma como invasiva, ¿no? Muy cruenta, que actualmente no se hace mucho. O sea, una venografía para ver si tienes. O en los que no estaba disponible o no había un acceso venoso, se hacía ultrasonido Doppler, ¿no? Entonces, generalmente esta es la estrategia que se hace más, ¿no? El Doppler antes de una venografía. Aquí lo hicieron al revés. O sea, a lo que voy es que los eventos que se presentaron de trombosis en este ensayo clínico, pues eran como muy confiables, ¿no? Porque tenían incluso hasta venografía, ¿no? Que es
el gold standard en trombosis. En este grupo, como les mencioné, se aleatorizó, fueron 136 pacientes hacia el grupo de dalteparina y 136 en placebo. Y las variantes como sociodemográficas, el tipo de fractura y edad, aquí es lo que les muestro. La población no tenía obesidad, eso es algo importante. Tiempo quirúrgico, la mayoría tuvo un tiempo quirúrgico de 65, o sea, más de una hora de tiempo quirúrgico. El 28% de la población, cerca de una tercera parte con ese tiempo quirúrgico prolongado. Muchos recibieron torniquete prolongado también. Y la edad eran pacientes predominantemente jóvenes, ¿no? Menores de 50 años. El desenlace primario, lo que encontraron acá, y esto lo dividieron en dos poblaciones, ¿no? La población por intención a tratar, esta es una población que recibió al menos una dosis del fármaco. O sea, esta población de intención a tratar es considerando todo lo que se puede presentar en el mundo real con el uso de un fármaco, ¿no? Que el paciente no lo use, que el paciente lo deje de usar con un evento adverso, pero si el paciente entró al sorteo, a la aleatorización, se mete al análisis. Y otra población es la por protocolo. La población por protocolo o PP, esta población es la como del mundo real, digamos la población que recibió, en este caso lo definieron como más de un 86% de dosis del fármaco, ¿no? El paciente que falló en 6 dosis durante estas 6 semanas, ese paciente lo metieron a población por protocolo. Por eso acá son menos pacientes que en la intención a tratar. En estos eventos, tanto en pacientes inmovilizados, no inmovilizados, como diagnosticados por flebografía o por flebografía ultrasonido, no tuvieron diferencia, en ningún evento, tanto con heparina o con placebo, en ningún evento. En donde hubo un poquito de peso hacia la población favorable con la dalteparina, eran pacientes que además de la cirugía y la fractura y el tiempo quirúrgico y el torniquete, recibían o tenían una férula de inmovilización prolongada, que de aquí sale otra recomendación que también se mete incluso en las guías, que es pacientes que se les va a dar una recomendación de que no apoyen peso en la extremidad. Ese grupo quizás sea un grupo de más alto riesgo, a diferencia de otros que pueden caminar al día 2 o al día 3, ¿no? Como cirugía de alus valgus, estas que se meten en otro grupo porque son pacientes que generalmente pueden caminar. En este tipo de cirugía, y de acuerdo a que los estudios son muy heterogéneos, se intentó hacer un metaanálisis. Digo se intentó porque la técnica ideal es meter estudios que sean muy similares, que tengan los mismos criterios. Acá metieron hasta de aspirina, o sea, aspirina, heparinas, había de todas las poblaciones e intentaron hacer el metaanálisis. Entonces, de entrada, todas las comparaciones y lo que se englobó acá en resultados tenían una heterogeneidad muy alta, ¿no? Entonces, los resultados no son realmente como que se pueden englobar y comparar, ¿no? Es un poco difícil, pero bueno, el aproximado y lo que intentó hacer el autor fue esto. ¿Por qué hicieron este metaanálisis? Precisamente por lo que les comentaba de las guías, ¿no? En 2007, las guías NICE empiezan a decir de que después de que salen las guías, empiezan a hablar de que no hay evidencia clara, ¿no? Incluso que las guías lo dicen, de que el costo sería muy alto. Entonces, que dar esto a todos los pacientes, el costo sería muy elevado. Las guías ACCP del 2012, al final dicen que están en contra de la profilaxis, en cualquier procedimiento por debajo de la rodilla. El racional de estas guías es algo que se sabe, ¿no? La trombosis venosa profunda distal es una trombosis venosa profunda de bajo riesgo, que incluso algunas guías recomiendan solamente vigilancia, más allá de tratamiento. Eso es lo que recomiendan las guías. En la vida real, si se diagnostica, generalmente todos los médicos lo tratamos, pero las guías recomiendan que la distal, por tener un bajo riesgo de tromboembolia pulmonar, porque tiene más riesgo de síndrome postrombótico, eso desafortunadamente o afortunadamente se presenta menos de lo esperado, pero la trombosis distal es muy frecuente. Por ello es que las guías recomiendan que si la cirugía se hace debajo de la rodilla y si le presenta una trombosis, esta muy probablemente va a ser distal. Por ello es que muchas guías van en contra de la tromboprofilaxis. Hay que individualizar, ¿no? Entonces tenemos población politraumatizada y fractura, que quizás sean los de alto riesgo. A pesar de estas guías, 2007 y 2012, muchas guías dentro del hospital
o lineamientos hospitalarios utilizan heparina de bajo peso molecular para pacientes que están inmovilizados con férula. Entonces, hay como las guías dicen una cosa, todos los que han leído las guías, pues al final concluyen de que no es algo viable darle heparina a todos. Y los lineamientos hospitalarios escogen a una población individual de pacientes. Quizás esto, en mi punto de vista, sea lo más adecuado, ¿no? O sea, individualizar al paciente y darle al paciente lo que requiere de acuerdo a su riesgo. En este estudio y las recomendaciones finales del autor y de muchas editoriales englobando, estos son como los 4 puntos, ¿no? Que ponen que, ¿por qué dar heparinas de bajo peso a una población? Porque existe un riesgo alto en aquellos que tienen lesión de pie y tobillo. Existe el riesgo. La incidencia de tromboembolia es significativamente se reduce al dar heparinas. Eso lo saben. El riesgo de complicaciones con heparina, aunque existe, ¿no? El riesgo entre sangrado y trombosis es un beneficio para las heparinas. Y de acuerdo a ellos, al autor, considera que es costo-beneficio. Esto lo vemos por el precio de la heparina. Sabemos que es un fármaco caro para usar, pero si lo vemos por el costo de la trombosis, que representa la mitad del costo de atención de una cirugía ortopédica en el paciente que presentó trombosis, o sea, se duplica el costo prácticamente, pues es algo barato, ¿no? Entonces, eso es lo que concluye el autor, ¿no? De acuerdo a este autor, a pesar de lo que dicen las guías y unos autores y otros, el autor de este metaanálisis, él dice que sí usaría, si se cumplen estas 4 condiciones en el paciente. La búsqueda, como les mencioné, fue muy heterogénea. No buscaron solo un término, no buscaron una terapia, no buscaron un grupo. Metían todo lo que era por debajo de la rodilla, lo metían a 3 motores de búsqueda. Encontraron 372 estudios, que al final se redujeron a 22. Y estos 22 son los que emitieron al metaanálisis. Había varias comparaciones que considerar, que uno es lo que se hace en la práctica. Difícilmente hacemos flebografía o ultrasonido a todos los pacientes en el seguimiento de consulta. Nos vamos guiados simplemente por la clínica. Entonces, aquí compararon 2 estrategias de seguimiento en la consulta. Una era la clínica, pacientes que llegaron a las 2 o 6 semanas de la cirugía y clínicamente tenían datos de trombosis. En ellos se confirmaba el diagnóstico y este fue un grupo de prevalencias. Otro grupo de prevalencias fueron los que directamente se fueron a estudio radiográfico, flebografía o ultrasonido. Y al final compararon 2 grupos con o sin profilaxis. Este es el primer como diagrama de forest plot que mandan, que son pacientes sin profilaxis. Aquí lo que vemos, y de hecho hay muchos estudios nuevos que salieron también en 2015, 2014, donde la incidencia es baja. De hecho, el título empieza low incidence, o sea, los estudios tienen baja incidencia. Esta es una incidencia de 0.4% en pacientes sin profilaxis de cualquier tipo de cirugía, por debajo de la rodilla. Hicieron en metaanálisis, se pueden hacer comparaciones por modelos de efectos fijos o modelos de efectos variables, ¿no? Entonces, aquí, como son poblaciones diferentes, cirugías diferentes, la comparación más justa para meter el metaanálisis en el peso, en la ponderación de la muestra, es meter de efecto variable. Entonces metieron un modelo de efectos variables, un análisis de efectos variables, y se ajusta esta prevalencia, esta incidencia, perdón, se ajusta. Entonces el ajuste de acuerdo al modelo, digamos la real fue esta, y el ajuste de acuerdo a todo el tipo de cirugía y que los efectos son aleatorios o variables, encontraron que el efecto combinado era del 0.6%, digamos, prácticamente igual. Con un intervalo de confianza, debido a que es un ajuste estadístico, no se puede dar un valor puntual, se te queda un intervalo de 0.4 a 0.8 sin profilaxis. Esto fue en valoración clínica por el médico en consultorio. Y el efecto combinado, en el efecto aleatorio también por valoración radiográfica. O sea, si al paciente le hacían flebografía independientemente de la clínica, la prevalencia es muchísimo más alta, ¿no? Tenemos una prevalencia de 12%. Esto es lo que sucede en cualquier estudio, ¿no? Cuando se sobrebusca o se sobretamiza a un paciente para una enfermedad, encontramos más frecuentemente ese hallazgo. Entonces aquí, en todos los pacientes independientemente, encontraron muchos eventos de trombosis asintomático, que esto también es algo conocido, no solamente en listado, cirugía de tobillo.
La trombosis asintomática es más de la mitad de todos los casos de trombosis sintomática. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. En pacientes que les daban profilaxis, en este metaanálisis, encontraron también una incidencia bajita de 0.2. Al hacer el ajuste, y algo importante es para las comparaciones de una población y otra, se tienen que tomar mucho los intervalos de confianza. Entonces, recordemos que en sin profilaxis, el intervalo va de 0.4 a 0.8. Paciente con profilaxis, el intervalo va de 0.2 a 1.7. Al final, como los intervalos se sobreponen, se enlazan en algún punto, no hay diferencia. Entonces, al final no hubo diferencia estadística ni por evento clínico, ni por búsqueda clínica, ni por búsqueda radiográfica, en trombosis tanto con como sin profilaxis. Lo que concluye el autor es que no hay diferencia entre usar o no usar profilaxis en eventos para prevenir enfermedad trombótica venosa en procedimiento de pie y tobillo, ni por valoración clínica, ni por valoración radiográfica, la P no significativa. En este estudio, en ese metaanálisis, perdón, todos los grupos y profilaxis que usaban eran con heparinas. No encontraron ningún estudio de evidencia ni con ABK, warfarina, sinocumarina, ni con los nuevos anticoagulantes. En el momento de que salió este estudio, solamente estaba dabigatran y rivaroxaban. No encontraron evidencia, y apixaban tampoco tiene. Y lo que recomiendan ellos es que si se deciden usar la heparina a bajo peso molecular, considerar que, bueno, afortunadamente son bajas las tasas, que puede haber un evento adverso como sangrado de cualquier tipo, como hematomas, que puede retardar un poquito el cierre de la herida. Algunos dicen que incrementa el riesgo de infección, pero generalmente cierre de la herida lo que se retrasa un poquito. Y trombocitopenia inducida por heparina, que afortunadamente es muy bajo, muy bajo. Entonces, si consideramos la prevalencia que es baja y el riesgo de usar una heparina, los eventos adversos también tienen una prevalencia baja, quizás individualizando el perfil del paciente podamos identificar una población que se beneficie de esta profilaxis. Aunque las guías digan una cosa, la información que les estoy mostrando dice que da igual, ¿no? Pero al final todos los autores de estos estudios, aunque el estudio diga que no, pues pensando con sentido, casi sentido común, si doy algo que va a sangrar poco y va a prevenir, aunque sea una prevalencia baja, voy a reducir, ¿no?, cierto porcentaje, que no es estadísticamente significativo, pero clínicamente yo creo que sí es significativo, ¿no? Aunque salve 2 o 3 pacientes, estoy salvando muchísimo al paciente de un riesgo de incapacidad permanente, posiblemente, y también costo hospitalario, ¿no? Entonces son esos dos factores que hay que considerar al usar una heparina. El médico, ¿qué opina, no? Desde el 2007 que salieron estas guías NICE, luego 2012, el punto de vista del médico en tromboprofilaxis, acá englobando todo tipo de cirugía ortopédica, no era solo pie y tobillo, había muchos de cadera y muchos de rodilla, que inclusive en esas cirugías y lo que utilizan antes de las guías NICE en 2004 y después en 2007, pues vemos acá que en 2004 el 44% de los ortopedistas usaba tromboprofilaxis. Y después de las guías NICE, el 19%. ¿No? Entonces, al final parece que las guías metieron más ruido, más confusión de qué población se debe o no debe usar. Motivos de por qué. Realmente, quizás esto sea lo más importante, que hay una falta de evidencia, ¿no? Esto no quiere decir que no sirva, ¿no? Yo creo que estamos en la etapa en la que hay una ausencia de evidencia, pero no una evidencia de ausencia, ¿no? Entonces, en esa etapa es en la que estamos ahorita en pie y tobillo, ¿no? De que no ha habido un estudio que contundentemente demuestre beneficio, pero no quiere decir que no sirva. Yo creo que en esa etapa estamos todavía. Otro punto, es importante considerar para apego a tratamiento, es la opinión del paciente. ¿Qué opina el paciente cuando se le propone dar tromboprofilaxis? Aquí, digamos, el análisis no fue tanto con preguntas abiertas, como es un paciente, pues pocos pacientes saben exactamente ponderar un riesgo, un beneficio. Entonces, la estrategia que se utiliza es una estrategia psicosocial, de estudios psicosociales, que son entrevistas por saturación, semiestructuradas. Entonces, las entrevistas semiestructuradas, el entrevistador da la dirección de las preguntas y el paciente empieza a decir lo que quiera, ¿no?
Y el mecanismo de saturación para el análisis que se usa es la repetición de términos o palabras. Entonces, de acuerdo, si el paciente repite varias palabras que encajan hacia una dirección, se interpreta de esa forma, ¿no? Pero es subjetivo, ¿no? Es un estudio social, entonces es muy subjetivo. De estos pacientes, fueron 64 pacientes que se les sugirió entrevistarlos, 52 batearon la entrevista, dijeron que no, y solo 12 pacientes se entrevistaron. De estos pacientes que se entrevistaron eran de rodilla y cadera, todos. Y lo que opinan de la tromboprofilaxis es que, es un estudio que se hizo en Suecia, países escandinavos, entonces muy probablemente el nivel educativo de esa población sea elevado, no sabemos, porque la población, y esto sorprendió a los autores incluso, el paciente estaba muy enterado de los riesgos, de que adelgaza la sangre, estaba muy enterado de la seguridad incluso, de que puede dar hemorragias internas, de que puede dar, o sea, se sabían todo, casi la información para prescribir del fármaco que le sugerían, y también confiaban ciegamente en el juicio del médico, de tal forma que decían, pues si el médico me recomienda esto, muy probablemente sea porque mi beneficio va a ser mayor que mi riesgo. Y al final, el paciente parece, al menos en esta entrevista, de que el paciente parece que está abierto a la posibilidad de recibir tromboprofilaxis. En esta población, un estudio cualitativo, no cuantitativo, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en medicina, una entrevista ahí con términos y sugerencias, pero el 50% estaban conscientes del riesgo de sangrado. Poquito menos de la mitad entendían el concepto preciso de tromboembolia pulmonar, tromboembolia venosa profunda, pero bueno, no eran médicos, eran pacientes, yo creo que es un buen porcentaje. Y más del 90% entendían cómo funcionaba el antitrombótico, y la mayoría consideraba que había menos riesgo de sangrar que de trombosis. Entonces, al final parece que el paciente sí está como abierto a recibir esta terapia. Y esa es la conclusión del autor, de que los eventos trombóticos son más importantes que los de sangrado, y por ello el paciente parece que sí está abierto a recibir. En este estudio, que al final es una revisión de todos los estudios que han existido en pie y tobillo, al final lo que encuentran son varios factores, que aquí está uno de los que les mencionaba, que era tener artritis reumatoide. A la mitad. Es, Acá, ¿verdad? por ahí dice artritis reumatoide como factor de riesgo. Sí, el tercero. En algún lugar, ¿no? Acá. Ahí. Sí. Reumatoide, sí, allá mero arriba, sí. Justo, entonces, este autor, las poblaciones son muy diferentes, las cirugías son diferentes, y los pacientes también, entonces, eso es entendible, y por qué entre los factores de riesgo y asociados que encuentran todos los autores, que pues no hay muchos estudios, realmente estos son los estudios que se han hecho de cirugía de pie y tobillo, y se encuentra que artritis reumatoide, Jamieson encontró entre los factores que aquí no lo reportan, pero yo les mostré que diabetes es un factor que incrementa casi 15 veces el riesgo de trombosis. Consideran la comorbilidad que incrementa el riesgo, la edad y el paciente que sufrió una fractura de tobillo y que se va a someter a reparación. En otros estudios entraba ese criterio de que la extremidad no soporte peso. Si el paciente se le va a dar esa recomendación, también se considera una población de riesgo. Y algo que también se me olvidaba, que me comentó este grupo de médicos justo, era obesidad. Pacientes obesos, diabéticos, artritis reumatoide. Esos tres datos son los que me dijeron en esta población qué pasa, ¿no? Porque siendo pie y tobillo hay mucha trombosis. Entonces aquí también obesidad. Entonces parece que en efecto es una población de alto riesgo, que se comporta diferente y en la cual habría que considerar la recomendación de usar heparinas, ¿no? Que es la recomendación que existe actualmente. En conclusiones, lo que tenemos es que cirugía de pie y tobillo, si lo vemos por el número crudo de prevalencia e incidencia, es bajo, comparado con la rodilla y cadera. No hay evidencia de que la tromboprofilaxis tenga un perfil benéfico y se deba usar. Eso es lo que les comentaba, no hay evidencia, no quiere decir que no sirva. No hay evidencia, que debido a estos estudios y a la heterogeneidad de los pacientes no podemos hacer una conclusión. Las guías tampoco dicen ni sí ni no, se quedan en veremos. No hay escalas válidas, que esto también es importante. En el hospital de trauma utilizan la escala de Capri.
yo creo que valdría la pena evaluar esto y validarla o publicar la experiencia que ha habido con Caprini. En Caprini encontré muchos estudios, pero se meten a cirugía general, meten ortopedia, no ortopedia, meten todos los estudios, meten pacientes críticos, pacientes posoperados de lo que sea que se fueron a terapia intensiva con Caprini. Y hay un estudio muy interesante que ya no les mostré, porque no es de pie y tobillo, en donde evalúan Caprini por 2 métodos. El método de paloteo con la hoja por el médico y otro método que es por expediente clínico electrónico que se va directo a la computadora. Y lo que se ve, y precisamente lo que vimos también en un ejercicio la semana pasada, ¿no? que tuvimos acá con varios médicos, es que algunos decían 7 de Caprini, otros 10 de Caprini. Entonces varía un poco, ¿no?, la percepción del riesgo por Caprini, y eso es lo que encuentra ese estudio, ¿no?, de que un método computarizado, si nos vamos a ir por cortes exactos, edad, criterio de tiempo quirúrgico, si nos vamos por un corte de computadora, no tanto subjetivo por el médico, quizás sea un perfil de riesgo del paciente que se pueda encasillar mejor, ¿no? Claro que esto es la experiencia de cada centro, de cada hospital, lo que va a dictar qué escala se debe usar, ¿no? Hasta ahorita, digo, en la búsqueda que yo encontré, una escala para pie y tobillo y trombosis no encontré. Y lo que existe son factores asociados, factores de riesgo para considerar esa población como de más riesgo de trombosis. Y considerar también que las guías y por prevalencias y importancia, impacto en un mercado, impacto en un hospital, se van a cadera y rodilla, ¿no? Muchos estudios, cadera y rodilla. Pie y tobillo, como es una prevalencia baja, y comparado a cadera y rodilla, es quizás menos importante en cuanto a prevalencia de trombosis. Ni por fondos institucionales ni de farmacéutica existen estudios, ¿no?, en pie y tobillo. Pie y tobillo es una población como que está ahí entre azul y buenas noches, y nadie se ha enfocado. Nadie se ha enfocado bien a pie y tobillo, y todos se van a rodilla y cadera. Entonces quizás sea una oportunidad para buscar publicar un registro, hacer algo, ¿no?, en un hospital tan grande donde se hacen procedimientos de este tipo. Y donde pues, se hacen procedimientos que, según me comentaba el doctor Solano, ¿no?, a veces el tiempo de espera es de menos de 24 horas, que esto es muy bueno, ¿no? Estos estudios, ese estudio que les mostré de población que se operaba el día que llegaba, en el hospital de Brigham, ¿no?, en Massachusetts. O sea, son centros de mucha fama, mucho prestigio, y aquí se hacen las cosas similar a como se hacen ahí, ¿no? Entonces creo que vale la pena, digo, considerando que es un centro de concentración, un hospital de concentración de tercer nivel, con una población especial, sesgada, ¿no?, igual que Brigham, igual que muchos centros de los que están en estos estudios, considerar en hacer algo nuevo como pie y tobillo. Y eso es todo, entonces.